cualquier pregunta, duda, me la pueden realizar, ya sea por medio del chat o cuando finalice un caso, ahí pueden activar su micrófono y preguntarlo para forma un poco más dinámico. Igual forma pueden realizar sus preguntas escritas en el chat. Luego al final de presentarlos todos, hará una revisión completa para ver si tenemos aún pendientes. Entonces, pues, comenzamos. Primero necesitamos saber que todo un concepto de qué es factorización. Factorizar una expresión algebraica es hallar dos o más factores cuyo producto es igual a la expresión expuesta. La factorización puede considerarse como la operación inversa a la multiplicación, pues el propósito de esta última es hallar el producto de dos o más factores, mientras que en la factorización se buscan los factores de un producto dado. Ya vamos a comprender a qué me refiero con eso. Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. Es decir, identificar un factor que se repita en ambas expresiones. Como les decía, pueden haber varios monomios en caso de que sea algebraico y pueden haber, es identificar un factor que se repita en todos esos términos que forman un polinomio. Por aquí les pongo unas palabras claves para poderlas tener en cuenta, que es una expresión algebraica, monomios, polinomios, cualproductos, residuos, diferencia, factor y diferencia de este taller partido. Perdón. Como les mencionaba, los casos de factorización que veremos en este día son los primeros 4. Son 10, que los presento todos para que podamos retomar el tema y estemos pendientes de que posteriormente se mencionarán o dirán sobre los demás. Los que veremos este día son, como los mencionaba, los primeros 4. El primero es el factor común. Luego está el factor común por agrupación de términos. El 3 es el trinomio cuadrado perfecto. El número 4 es la diferencia de cuadrados. Cada uno tiene su caso principal, digamos, y su caso especial. Los iremos viendo conforme avancemos en cada uno de ellos. Bien, el caso 1. Cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Es decir, pueden ser factor común por un monomio o factor común de un polinomio. ¿Cómo reconocemos este caso? Les explico acá. Existe un factor común en todos los términos, es decir, estará presente en cada término y se repetirá. Los números pueden factorizarse en este caso si existe máximo común divisor, MCD, entre ellos. El máximo común divisor es el que se puede dividir un término sobre un divisor que no genera ningún residuo extra, o sea, da una división exacta. Aquí les pongo el primer caso. Su término, tenemos la expresión 5m cuadrado más 15m al cubo. Podemos notar que su término en común es en este caso es la expresión, la letra m. Y se observa que se puede dividir entre 5, por lo tanto su múltiplo común divisor es el máximo común divisor, perdón, es el número 5. Entonces, luego de hacer el factorial en este caso, ya les explico más después cómo es paso a paso, más despacio, obtenemos que el término sería 5m cuadrado, sería el factor común de este polinomio. Factorizando, que sería 1 más 3m. Ya les explico paso a paso cómo es que podemos realizar lo que es un factor común. El factor común del monomio, el primer caso. Factorar un monomio. Los factores de un monomio se pueden hallar por simple expresión. Tengo el ejemplo acá. Descomponen factores a al cuadrado más 2a. Entonces, identificamos. Al lado izquierdo tenemos a al cuadrado más 2a. Su factor común es, como les he mencionado, tienen que tener un factor en común. Es la letra a, en este caso, en esta expresión. Luego, escribimos el factor común a como coeficiente de un paréntesis. Es decir, vamos a poner el factor en común al principio de un paréntesis, representando la multiplicación de los términos que hay dentro del mismo. Tercer paso, por decirlo así. Dentro del paréntesis escribimos los cocientes de dividir. Es decir, aquí vamos a dividir
cada término de la expresión entre el factor común o entre el factor que se repite. Es decir, vamos a dividir a al cuadrado entre a. Eso nos da resultado como a, ya que solo es una división entre expresiones de la misma base, solamente se restan los exponentes. 2 menos 1 sería 1, entonces nos queda como resultado a. Luego el siguiente término, 2a. Podemos ver 2a dividido entre a, que es el factor común. Nos quedará, las a se eliminan. Finalmente tendremos solamente un residuo de 2. Ejemplo 1. Aquí les pongo un ejemplo ya ya detallando de otra forma. Descomponer en factores ax más bx. Primero identificamos con simple fricción el término común. En este caso, pueden notarlo en la expresión que dice ax más bx. El término en común es notablemente la x. Entonces, escribimos el factor común x como coeficiente de un paréntesis, tal como el caso anterior. Permítanme ver si les puedo poner un... Bueno, no puedo. Entonces, continuando el segundo paso, dentro del paréntesis escribimos los cocientes de dividir cada término entre el factor común o entre el factor que tiene el común en este caso. Entonces, el primer término es ax. Entonces, vamos a dividir ax entre x, dando como resultado, siendo la misma base, las x se eliminan. Solo nos queda como resultado la a. Entonces, sería de poner a siguiente, el signo. Es muy importante tener en cuenta cuál signo preside. Podemos ver que luego del término ax tenemos un signo más. Por lo tanto, aquí debe presidir un signo más. Ya el segundo término, de igual forma, dividimos el término entre el factor que sería x. Es decir, bx entre x es igual a b. Dado la misma base, perdón, el mismo término de x, se elimina, quedando como resultado solamente la b. Entonces lo agregamos al paréntesis, que da finalmente la respuesta, que sería el factor ax más bx sería igual a x factor de a más b. Y terminamos, factor común de un monomio. Continuamos con el ejemplo 2. Descomponer en factores el monomio ax al cubo menos bx al cuadrado. Entonces, primero identificamos por simple inspección el término en común. En este caso podemos ver que el término en común es x cuadrado. Pueden decir, va como el x al cubo contempla x al cuadrado, porque si multiplicamos x cuadrado por x, obtendremos x al cubo. Entonces el que tenemos en común y de la menor base es x al cuadrado. Podemos verlo acá abajo. Ax al cubo menos bx al cuadrado es igual a x al cuadrado. De nuevo, escribimos el factor común, x al cuadrado, como coeficiente de un paréntesis, que va a significar que va a factorizar los términos de adentro, o vamos a multiplicar cada uno de ellos por el término de afuera para obtener el resultado de la expresión que tenemos al inicio, como comprobación. Continuamos. Dentro del paréntesis, escribimos los cocientes de dividir. De nuevo, dividimos cada término de la expresión entre el factor común. En este caso tenemos el primer término es ax al cubo, dividido sería entre x al cuadrado. La a se nos queda, no hay otro término de dividir. X al cubo entre x al cuadrado son la misma base, se restan los exponentes, entonces serían 3 menos 2 nos da 1. Y como la base es x, entonces sería x. Finalmente el término sería ax. Lo colocamos. Como es el signo de este término es positivo, es más, se queda positivo. Fuera negativo el término ax al cubo, se colocaría el signo, pero en este caso es positivo. Luego, continuando con el segundo término, bx al cuadrado. Dividimos bx al cuadrado entre x al cuadrado, que sería el término común. La b se nos queda, ya que no tenemos término para dividirlo o para simplificarlo. X al cuadrado entre x al cuadrado es la misma base, entonces los exponentes se restan. 2 menos 2, 0. Entonces nos queda x elevado a la 0, recordando la propiedad del exponente, da 1. Por lo tanto, solo es el término b. Finalmente tenemos que el término b, el signo que precede al segundo término es menos. Por tanto, debe ir menos acá para
que concuerda con a realizar la expresión. Y como comprobación podemos ver x al cuadrado por ax nos daría ax al cubo, menos, colocamos el menos, x al cuadrado por b queda finalmente bx al cuadrado. Estos son ejemplos escritos a lo largo, con los pasos definidos poco a poco para ir entrando en materia. Luego vamos a a realizar un ejercicio conforme explicado realmente, más decirlo como desarrollado. El tercer ejemplo, descomponer factores 2bx a la quinta menos bx al cubo. Identificamos por simple fricción el término en común. En este caso es bx al cubo. Normalmente es la potencia con la menor, el término con base con la menor potencia, que pueda contemplar a todos los demás. No puede ser el término en común mayor, de potencia mayor a ninguno de los que está al presente. En este caso, bx a la quinta, bx al cubo, el común es bx al cubo, ya que lo contempla tanto el término bx al cubo como bx a la quinta. Realizamos los pasos. Bx al cubo sería el factor que precede a los paréntesis. Ahora dividimos cada término entre el factor bx al cubo. Tendremos 2bx al cubo entre 2bx a la quinta, perdón, entre bx al cubo nos queda el 2 y dividiendo bx a la quinta entre bx al cubo, esta misma base se restan los exponentes. 5 menos 3 nos queda finalmente 2. Entonces finalmente b al cuadrado. Colocamos el primer término. Es positivo ya que el primer término es positivo igualmente. El signo. El signo podemos ver que el segundo término es menos, entonces colocamos menos. Eso es de tener cuidado en los signos, ya que al colocar un menos o un más donde no corresponde, alteraría completamente el resultado y por ende estaría mal. El segundo término lo encontramos dividido del factor, dividimos el segundo término de la expresión entre el factor común, es decir, bx al cubo entre bx al cubo. Esta misma base, igual a mi exponente, se elimina completamente, bueno, se simplifica quedando como resultado 1. Entonces queda el resultado factor de bx al cubo, factor de 2bx al cuadrado menos 1. El cuarto ejemplo se lo de la misma forma. La expresión es 24ax más 18bx. Identificamos el factor en común. Ahora ya tenemos más números, ¿verdad? Por decirlo así, no son solo letras. Podemos ver que la letra que en este caso nos precede en común es la x, ya que en el primer término tenemos a y en el segundo término tenemos b, pero en ambos tenemos x. Entonces el factor de la expresión, digamos, sería x. Hoy vamos con, los, con la base, perdón, con el número. 24 y 18, un número que estén contemplado entre ambos términos, el 6, ya que 24 es factor de 6, igualmente 18 es factor de 6. Puede ser 3, ya que también está contemplado entre ambos términos, pero buscamos el que sea más alto para que sea más fácil de multiplicar para encontrar en sí la comprobación, digamos, del final. Continuamos. Entonces, identificado el factor común sería 6, que sería el número multiplicado por x. Entonces tenemos 6x que precede a la base, a las paréntesis, y ahora para encontrar los términos de adentro dividimos tanto cada término entre el factor común, es decir, 24ax entre 6x. Primero número 24 entre 6 nos da un resultado de 4. Ax dividido entre x son la misma expresión, x se nos elimina, solamente nos queda a. Entonces finalmente queda 4a. Y el segundo término, 18bx dividido entre 6x. Queda finalmente 18 entre 6 es b. Bx dividido entre x, se eliminan las x, queda finalmente la b. Vamos a desarrollar sí. En la esquina inferior izquierda, Ángel. Y me sale el menú, perdón, mi barra de inicio, no lo puedo encontrar. Es el problema. Eh, Darle escape y volver a Ya, presentar. Ya, ok. ya, sí. Gracias.
Ahora tenemos el ejemplo aquí, el ejercicio 1, ya desarrollándolo. La expresión es 15y al cubo más 20y al cuadrado menos 5y, perdón. Entonces, identificado primero el número, la letra, más dicho. Todos contemplan y. Entonces, sería el y la base. Ahora bien, como tenemos varios números, tenemos que identificar cuál sería el factor de ellos. Tenemos que todos son múltiplos de 5 y el menor de ellos, que tanto abarca el 15 como el 20 es 5. Entonces el término sería 5y. Ahí va a disculpar que mucho tiempo. Entonces continuando. Esto sería factor de. El primer término lo dividimos 15 y al cubo dividido entre el factor en común, 5y. Esto nos daría como resultado 15 entre 5, nos da 3. Y al cubo menos y, esa misma base restamos 3 menos 1, nos queda y al cuadrado. El signo es positivo, entonces aquí queda positivo tal cual está. El primer término es 3y al cuadrado. Continuamos, el segundo signo, el signo del segundo término es positivo, entonces aquí simplemente iría positivo. Ahora bien, tenemos el segundo término, encontraríamos que sería 20 y al cuadrado dividido entre el factor en común, que en este caso sería 5y. Entonces 20 entre 5, que serían los números, nos queda 4. Y cuadrado dividido entre y, se nos elimina la y, solamente queda y. 2 menos 1, 1, entonces y elevado a y. Sería 4y el segundo término. Ya descubrimos que el signo es positivo, por tanto, en fin. El tercer término, vemos que el signo es un menos, entonces colocamos aquí simplemente el menos. Y dividimos positivamente, en términos positivos, todo lo del término. Entonces, es decir, 5y, que sería el tercer término, dividido entre el factor común, que ya sabemos que es 5y. Esto nos da por resultado, el término es igual, 5y entre 5y, 1, entonces sería menos 1. Entonces ya no tenemos más términos y finalmente la respuesta no sería esta. 5y factor de 3y al cuadrado más 4y menos 1. Continuamos el segundo ejemplo. Ejercicio. 100 al cuadrado b al cubo por multiplicado por c menos 150 ab al cuadrado c al cuadrado más 50 ab al cuadrado c al cubo menos 200 ab c al cuadrado. Entonces identificamos primero el término en común. Todos tienen la letra A, todos están contemplados. La de menor potencia sería la A a la 1, que está contemplada en todos los términos. Podemos ver que también todos tienen la letra B. Igualmente, la menor potencia sería la de B a la 1, ya que está contemplado tanto en ese término, en el último, como en el tercero, en el segundo y en el primero. De igual forma, todas tienen factor común la C, está contemplado en los 4 términos. Y la de menor potencia sería la de C elevado a la 1. Ahora bien, tenemos que el factor sería A, que está contemplado entre todos los términos, multiplicado por igualmente C, por B por C. Ahora bien, el número que precede a todo esto, vemos que todos tienen 100, tan múltiplos de 5, pero para no hacerlo tan extenso, 5 por dividido entre 100 va a dar 20, sino que buscamos el mayor, el número más alto. Podemos hacer que sea 50, 10, 25. En este caso, el más alto que nos puede dar es 50. 50, 100 entre 50, nos queda 2. 150 entre 50, nos queda 3, y así sucesivamente. Entonces, podemos poner que el factor común 50. A por B por C. Entonces, para encontrar cada uno de los términos, empezamos a dividir. El 100
por a al cuadrado por b al cubo por c dividido entre nuestro factor común, que sería 50. 50 ABC, que es el factor común en todo. 100 entre 50 nos da 2. A al cuadrado entre A nos da la misma base sobre el exponente. B entre B nos queda B. B al cubo entre B nos queda B al cuadrado. Finalmente C entre C se elimina el término, es 1. Entonces el primer término solamente es 2AB al cuadrado. El signo es positivo, ya que aquí se precede un signo más. Vamos con el segundo término, 150. A por B al cuadrado por C al cuadrado dividido entre 50, que es el factor común, ABC. Ahora bien, 150 entre 50 nos queda un término de 3. 3 por 50, 150. A dividido entre A nos queda 1, entonces no escribimos nada, está implícito ahí. B al cuadrado dividido entre B, solamente nos queda B. C al cuadrado dividido C, solamente nos queda C. Entonces el segundo término podemos ver que es 3BC. El signo de ese término es negativo porque está expresado en la expresión, valga la redundancia. El tercer término podemos ver que es 50 por A por B al cuadrado, perdón, por C al cubo, dividido entre 50 a BC, que es nuestro factor. Entonces 50, 50, 1 nos queda tal cual la base. A dividido entre A, 1 también nos queda igual. Nos queda 1. B al cuadrado entre B nos queda B. C al cubo dividido entre C nos queda C cuadrado. Y así no podemos ver que es positivo. Entonces nos quedaría más BC al cuadrado. El cuarto término finalmente podemos ver que es un signo negativo. Lo expresamos y nos queda finalmente, perdón, 200 para encontrar el último término, a, b, c al cuadrado, dividido en nuestro factor común que sería 50, a, b, c. Entonces 200 entre 50 sería 4, a entre a se nos elimina, queda 1, b entre b se nos elimina, queda 1, c al cuadrado entre c, 2 menos 1 queda 1, entonces solamente sería 4c. Entonces el último término sería 4c. Y con eso ya no tenemos ninguno. Entonces la respuesta sería 50 ABC factor de 2AB al cuadrado menos 3BC más BC al cuadrado menos 4C. Eso sería la respuesta de este ejercicio. Solamente esos serían los ejemplos del caso factor común del 1. Nos vamos con el caso especial. El caso especial es prácticamente lo mismo, un factor común que estará repetido, pero la diferencia es que esta vez tendremos un paréntesis que nos identifica todo el factor en común. Sería más fácil de identificarlo. ¿Cómo factorizarlo? Tomar el paréntesis común y dividir cada término entre el común. Esa es la misma forma, como que tomemos esto como que fuera otra variable, pues digamos solo y, solo que expresado de otra forma. Ahora vemos el primer ejemplo. Los dos términos de esta expresión, tenemos la expresión que es ax factor de a más b más m factor de a más b. Esta expresión tiene como factor común el binomio a más b. Entonces nuestro factor común sería a más b. Siempre expresado en paréntesis. No podemos eliminarlo o quitarlo porque si no sería otra expresión completamente diferente. Continuamos. Escribo a más b como coeficiente de un paréntesis. Es decir, que de la misma forma como anteriormente escribíamos como factor el factor común antes de un paréntesis que identificaría
cada factor dividido entre el común es la misma forma acá. Tenemos la misma expresión acá. El factor común es a más b, siempre en paréntesis, como les mencionaba. El tercer paso sería dividir este término a más b entre cada uno de los términos. Como es el mismo término en el ejemplo 1, se nos elimina. Es decir, x a más b dividido entre a más b, se nos eliminan, quedando finalmente x. Entonces tenemos x. Signo positivo, recuerden los signos, no se les olviden o ponerlo a la carrera porque sí es un gran error. El segundo término es positivo de igual forma, podemos ver. Y el segundo término es, perdón, aquí sería m, no es x, no es y. Entonces el segundo término es m factor de a más b dividido entre a más b. Se nos elimina y nos queda finalmente la m. Entonces colocamos aquí la m. Entonces la respuesta sería a más b factor de x más y. Y si lo queremos comprobar, solamente multiplicamos este paréntesis por cada término de acá. Finalmente nos tendría que dar este término expresado acá. Ejemplos. Estos ejemplos están explicados rápidamente. Podemos ver que el factor común, ya que es la misma mecánica del factor común en el caso 1, solamente especial en el caso que todo el factor común viene agrupado en un solo término. Podemos identificarlo o podemos arreglarlo, ya que en el segundo ejemplo vamos a ver cómo arreglarlo. Entonces tenemos el factor común en el ejemplo 1 es a más 1, 2x a más 1 menos 3y a más 1. Podemos identificar que el factor común es a más 1. De igual forma lo ponemos de factor antecesor de el paréntesis y dividimos a más 12x a más 1 dividido entre el factor común a más 1. Se nos eliminan las bases, nos quedan 2x, signo positivo. Segundo signo de segundo término es negativo, aquí lo tenemos. Entonces 3y factor de a más 1 dividido entre nuestro factor común a más 1 se nos elimina y solamente nos queda 3y. Entonces nuestra respuesta sería a más 1 factor de 2x menos 3y. Es sencillo igual que la otra forma, solo es de ver cuál es el factor común entre paréntesis, porque en vez de podemos identificarlo como es en el caso de acá, que tenemos la expresión a factor de m menos 2 menos m más 2. Ese factor común podemos ver lo que va a ser m menos 2, solo que es de arreglarlo, por así decirlo. ¿Cómo hacemos eso? Solo jugamos con los signos en el caso. A factor de m menos 2. Perdón. Ahora bien, tenemos m más 2. Esto podemos sacar aquí como factor común un signo menos. Con ese factor menos nos cambiaría los signos a partir de acá y de acá. Es decir, que menos entre menos nos va a dar más. Entonces aquí quedamos la letra M. Menos entre más nos queda menos. Nos queda simplemente el 2. M menos 2, como está explicado acá abajo. Queda factor común M menos 2 y el signo menos queda precedido. Por eso digo que hay que tener cuidado con los signos, ya que podemos jugar con ellos o nos pueden hacer la mala jugada a nosotros y no podemos encontrar la solución a un ejercicio. Identificamos que m menos 2 es el factor en común. Ahora dividimos cada uno de estos términos, tanto el primero como el segundo, entre nuestro factor común. Dividido, pero factor de m menos 2 entre m menos 2 se nos elimina, solo nos queda la a. Nuestro segundo signo es el menos, no olviden. M menos 2 dividido m menos 2 se nos elimina. Dada la misma base, nos queda expresión en misma base, nos queda solamente 1. Y finalmente esta es la respuesta de esta expresión de acá. El último ejercicio es de la igual forma. Podemos ver que es expresado x factor de a menos b más a menos b. De igual forma, sacamos factor común acá un signo menos. Menos entre más, a menos c. Pero creo que aquí está mal escrito.
Sacamos factor común, que nos queda finalmente a menos b. B dividido entre nuestro factor a menos b. Solo de acomodar los signos acá, que finalmente nos va a quedar a menos b. Perdón, que aquí está mal escrito. Este debe ser más y este debe ser más. Menos y más debe ser aquí, ya que menos entre más, perdón, aquí es menos también, menos y más. Menos entre menos va a dar más, la factor común es a, y menos entre más da menos, menos b. Entonces dividiendo cada uno de estos términos entre el factor a menos b, nos eliminamos, solamente nos queda el término x. Igual forma, el segundo término es más, dividido entre el factor común, que lo tenemos representado entre paréntesis, se nos elimina quedando finalmente solamente un 1, ya que está la misma base, la misma expresión, y nos queda finalmente la respuesta. Como les digo, el sencillo en este ámbito porque están expresados en paréntesis ya lo que es el factor en común. En vez solo de acomodarlo o agruparlo y fácilmente lo podemos encontrar. Vamos a ver este, perdón, el ejercicio. X factor de a más 1 menos 3a más 1. Identificamos directamente nuestro factor en común es a más 1. Entonces, podemos hacerlo más rápido por simple inspección. Factor común a más 1. Factor de a más 1 dividido entre a más 1. Se nos elimina, claramente solamente x. Signo positivo, que es el que le precede a la expresión. Luego, continuando, el segundo término tiene un signo negativo. Buscamos a más 1, 3, factor de a más 1 dividido entre a más 1. Se nos elimina todo el término, nos queda finalmente un 3. Entonces la respuesta finalmente es a más 1 factor de 3 menos x. Ahora bien, el ejercicio de desarrollar el número 2 es de acomodarlo o simplemente ver cómo está agrupado. Solo ponemos aquí un paréntesis imaginario o realmente en el cuaderno podemos anotar cuando hagamos un ejercicio que ya tenemos directamente el factor al cuadrado más 1 factor al cuadrado más 1. Entonces al final nos queda que el factor común es a al cuadrado más 1. Recuerden siempre dividir en paréntesis para no perder la dirección donde vamos. Al cuadrado más 1 dividido entre al cuadrado más 1 se nos elimina, nos queda 1. Signo positivo, que es el que antecede acá. El segundo término tiene signo negativo. B dividido entre a al cuadrado más 1 se nos elimina el término, solamente nos queda b. Entonces la respuesta sería a al cuadrado más 1 factor de 1 menos b. Igual forma, al multiplicar este por este término, nos debe dar el primer término, y multiplicar esto por el segundo término, nos debe dar el segundo, y así comprobamos que está correctamente desarrollado. Ahora bien, no sé si a este punto tenemos preguntas sobre el caso 1 y su especial. Hola Ángel, ¿Sí? yo tengo una consulta, bueno, dos. Sí. En el ejercicio anterior, ¿lo puedes poner? El 1. No, el último que estaba haciendo. Perdón, ese. Correcto, va. En ese caso, digamos, como vi que en los ejercicios anteriores, cuando te daba uno, lo ponía, obviamente no lo ponía, ¿verdad? En este caso no puede quedar, digamos, en la última parte, solo menos B. No, porque en este No. caso, como no hay más productos en sí, digamos que aquí hubiera habido antes el A más 1, que hubiera sido expresado realmente aquí. Hubiera habido un término X, X factor de A al cuadrado más 1, al final de dividirlo, nos quedaría X. Ahí sí, solo tenemos que expresar la X. Con eso le quiero decir que sin el 1 no se expresa cuando no hay producto. Cuando hay producto no se expresa el 1. Pero si no hay ningún producto, en este caso solamente es un término en sí, se debe colocar el 1, porque es en sí, el 1 nos representa todo el término, el primer término, por así decirlo. No podemos simplemente poner menos b, porque si no nos daría la respuesta a al cuadrado más 1 factor de menos b, tal que no es la respuesta. No sé si Ya. estamos bien ahí. Sí, sí, súper bien. Ok. Súper bien.
¿Alguien más pregunta? Si no, continúo. En Sí, ese mismo, ¿Sí? en sí, en el ejercicio, en ese ejercicio siempre, ¿Sí? la respuesta a esa sería, ¿verdad? O sea, si no nos piden comprobación, esa sería la respuesta. O hay Sí, que sí, realizar, no, la comprobación es pero puede ser solamente para que corrobore que está bien hecha su ejercicio. La respuesta finalmente sería a al cuadrado más uno, factor de uno menos b. ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, no habiendo más, vamos a continuar el segundo caso. Factor común por agrupación de términos. Este caso es básicamente lo mismo, solamente que es como el caso especial anterior, solo que en esto van a ir agrupados ya, agruparlos nosotros, como lo estamos haciendo. Se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupo de términos con un factor común diferente en cada grupo. ¿Cómo reconocerlo? Pueden ser 4 términos, a la vez 6 u 8. Esto es solo un ejemplo. El primero ejemplo contiene al cuadrado más ab más ax más bx. Son 4 términos. Igual forma el segundo polinomio son 6 términos. ¿Cómo vamos a factorizarlo? Formar dos grupos y factorizar cada grupo como el caso 1. Y luego el resultado factorizarlo como caso 1 especial. Que vamos a ver un ejemplo rápido. Tenemos la expresión ax más bx más ay más by. Podemos ver que está ordenado ya. En los primeros dos términos, nuestro factor en común es la y. Y en nuestros segundos dos términos, nuestro factor común es la primera x es la y. ¿Qué nos decía? Primero identificamos el factor común en los primeros dos términos, tanto x que en primeros dos y y en los segundos dos. Agrupamos los dos términos en un paréntesis para separarlos y ser más ordenado. Siguiendo un signo más, ya que más por más no alteraría acá los signos. Ahora bien, sacamos factor común de cada término. Factor común de nuestro primer caso, ax más bx, podemos ver que es la x. Entonces sacamos factor común, hacemos el caso especial, el caso 1, factor común, dividiendo cada término entre nuestro factor. Ax entre x nos queda a, bx entre x nos queda b. Ahora más nuestro segundo término, factor común es la y. A y entre y nos queda solamente a, más, siempre respetando signos, by entre y nos queda b. Y finalmente utilizamos el caso especial del anterior, que es decir que nuestro factor común ahora nuevamente es a más b. Lo colocamos y podemos sacar factor común de los términos anteriores, es decir, a más b dividido x factor de a más b dividido entre a más b, se nos elimina como estamos viendo anteriormente, solamente perdón, más x, siguiendo factor de a más y dividido, factor de a más b, perdón, dividido entre a más b, solamente nos queda y, se eliminan tantos términos. Y finalmente si obtenemos solamente el caso 2 es de términos agrupados, de agrupar los términos. Es combinación básicamente del 1 y del especial del factor de caso 1. Ahora vamos a ver este ejemplo. Ax al cuadrado menos x más ax menos 1. Este es x al cuadrado. No lo pude poner y no lo pude corregir. Entonces el factor primero que vemos que es ax al cuadrado menos x. Agrupamos estos, porque nuestro factor en común en este caso no vamos a decir que es la x, sino que es la a. Siguiendo el segundo término, pues, como decía el paso, poner un signo más y colocarlas en paréntesis. Entonces queremos ax menos 1, nuestro segundo término. Podemos sacar factor común de ax al cuadrado menos x. El común es x. Dividiendo, haciendo los pasos anteriores, nos queda que el factor de ax al cuadrado entre x es ax y de igual forma, el signo respetando x entre x nos queda 1. El signo más
factor común, aquí no tenemos en sí, solamente es una expresión que podemos ver que la bajamos tal cual está, pero podemos ver que ax menos 1 es igualmente es igual al segundo término, x más 1. Entonces, siguiendo el caso especial anterior, dividimos o colocamos el factor agrupado, que sería en este caso ax menos 1, nuestro factor común. Dividimos entre tanto el primer término como el segundo término, quedando finalmente x en el primero, es decir, x factor de ax menos 1 dividido entre ax menos 1, se nos elimina en completo y solo queda mente x. De igual forma, el segundo término. Aquí, como vamos a ver, ax menos 1 dividido entre ax menos 1 nos queda 1. Entonces, la respuesta finalmente sería ax menos 1 factor de x más 1. El caso 2 solamente es más de combinación del caso 1 normal y el caso 2 especial. Solo vamos a realizar este ejercicio. Ax menos 2bx menos 2ay más 4by. Entonces podemos identificar, esto si no lo realice, así que lo vamos a hacer en este momento. Podemos identificar que tenemos en común la x y la y. En estos dos primeros términos los agrupamos. Tenemos ax menos 2bx. Vamos a agregar un signo más que decía el paso. Factor de menos 2ay, que vamos a respetar los signos adentro. Ay más 4by. ¿Por qué los agrupé así? Recuerden que los primeros dos términos tienen x, los últimos dos términos tienen y. Entonces aquí podemos sacar factor común x de nuestro primer término. X factor común de ax entre x nos queda solamente a, menos 2bx, menos 2bx entre x, nos va a dar 2b. Continuamos con signo más. Ahora vamos a agregar un corchete para evitar problemas acá. No, sin corchete. Tenemos que el factor común en este caso sería y, que se repite en ambos términos, doble y. Y como tenemos un número, podemos utilizarlo que estén contemplados los dos, en este caso el de menor potencia, que podemos reversarlo, sería el 2. Entonces tenemos 2y factor de menos 2ay dividido entre 2y, menos entre menos, más menos, menos entre más, perdón, nada menos. 2ay dividido entre 2y, solamente nos queda más 4by dividido entre 2y, se elimina la y, 4 entre 2, 2, entonces nos queda 2b. Entonces podemos ver que estos términos, aquí sería más, perdón, estos términos son parecidos, lo que es diferente del signo. Entonces solamente sacamos factor común el signo menos acá. Entonces sería a menos 2b. Entonces sacando factor común, el menos tendríamos acá, menos. Sería cambiar el signo únicamente acá, por explicarlo. Este va cambiando, todo esto, sacando un signo menos acá. Ya no sería más, sino que sería menos. Vamos a ver. Menos 2y. Es decir, menos entre menos a. Aquí sería a. Menos por más va a dar menos. 2b. Solamente se cambia el signo. Se cambia el que está al inicio, que precede al todo el factor, y se cambian los de adentro. Entonces podemos ver que los dos términos hoy sí son parecidos, o iguales, mejor dicho. Ahora sacamos factor común, que sería nuestro nuevo término, a menos 2b, factor de, esto es igual, es decir, dividimos a x factor de a menos 2b dividido entre a menos 2b, se nos elimina, solamente nos queda x, signo positivo, nuestro segundo término es negativo, 2y factor de a menos 2b dividido entre a menos 2b, aplicamos el caso anteriores, que por conversión de términos, perdón, por caso especial, solamente nos queda la 2y.
Entonces finalmente nuestra respuesta sería esa. A menos 2b factor de x menos 2y. Vamos a hacer el ejercicio por cuestión de tiempo. No sé si tenemos preguntas en este caso de lo que es el factor, caso 2, factor de reducción de término. Sí, una consulta. Sí. Lo del signo que queda fuera, en ese. Ujú. El signo que queda fuera, ¿por qué se pone más primero y después se pasa menos? Primeramente tenemos más, como decía el paso, aquí podemos verlo, en el paso 2, colocamos un más, ¿verdad? Como eso no afecta, ya sea suma o diferencia, lo que haya después del mismo, lo colocamos, pero colocamos primero más, que sería este. Ahora bien, lo que yo necesito en este pasado este paso de acá, es que este término de segundo término sea igual a nuestro primer término, es decir, a menos 2b tiene que ser igual a este, y para ello solamente hago un cambio de signo, es decir, que si tengo adentro eh, menos más, eso no importa, los signos quedan adentro, pero para cambiarlo solamente cambio este signo, es como que tengas menos, menos x más 2, menos por x, menos por más, menos, aquí hay un 1, menos x, menos por más 2 nos da menos 2. Tenemos esta expresión, ¿verdad? Entonces si queremos sacarlo o regresar a este caso de nuevo, como tenemos acá, entonces vemos que nuestro factor común es un signo menos. Entonces sacamos factor común menos, menos entre menos, más, y como es un 1 dividido entre, estos términos dividido entre 1, no nos afectan en mayor causa, solamente colocamos el mismo término. El segundo término igual, menos entre menos va a dar más. 2 entre 1 que tenemos, nos queda 2. Y así es como que es solamente un cambio de signo que aplicamos para que nos quede igual término, tanto el primero como el segundo. Para más fácil, les digo, si quieren cambiar el signo de adentro, solo cambian el signo de afuera y todos los de adentro van a cambiar. Es como les decía, buscando un término en común, que este a menos 2b sea igual en el segundo término, a menos 2b. No sé si te aclaré un poco o te ayudo más. Bueno, vamos a continuar con el caso 3 por cuestiones de tiempo. Pueden repasarlos ahí viendo que el caso 2 es, les decía, una combinación del caso 1 y el caso especial. Solo hay de ir en orden para no perderse mucho en esos casos. Igualmente, si tienen dudas, pueden realizarlas en el chat y al final de la presentación las vamos a ver todas. Ahora bien, el caso número 3 que nos corresponde esta tarde es el trinomio cuadrado perfecto. Dice, una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra cantidad, o sea, cuando es el producto de factores iguales. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Siempre son tres términos. El primero y el tercero siempre son positivos. Ya vamos a ver. Tiene raíz cuadrada exacta, o sea que no tienen que haber residuos de nada. Y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Tenemos este ejemplo. Son tres términos presentes. Tres términos presentes. Vamos a ver que, como decía, el primero y el tercero son positivos. Siempre son positivos, ¿no? Tenemos más y aquí tenemos más, acuérdense. Y tiene raíz exacta igual. Es decir, raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Raíz cuadrada de nuestro tercer término, 4b al cuadrado, esto es b. Es exacto, no tenemos ningún tipo de residuo del mismo. Y el segundo dice, el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Es decir, vamos a multiplicar las raíces del primero, tanto del tercer término, por 2. O sea, 2 por a, el primer término, por 2b. Doble producto, aquí lo podemos ver. 2 por 2a por 2b es igual, pero en este 2 está mal. No hagan caso. 2 por a por 2b. 2 por 2, 4. A por b, ab. Y obtenemos el tercer término. Perdón, el término del medio. Ahora bien, ¿cómo vamos a factorizarlo?
sacar raíz cuadrada del primer término, es lo que estamos haciendo anteriormente, y el signo del segundo término, y la raíz cuadrada del tercero. Asociar entre paréntesis y elevar al cuadrado. Aquí cuando se refiere al el signo del segundo término, es decir, que nos vamos a encontrar con expresiones tal cual esta, tres términos, tres monomios. Y vamos a utilizar, cuando dice el signo del segundo, sería este signo. En este caso sería un menos. Y dice asociar entre paréntesis y elevar al cuadrado. Ya vamos a ver a qué nos referimos acá. Más explicado. Tenemos el ejemplo factorial. M al cuadrado más 2m más 1. Siguiendo los pasos, se extrae la raíz del primero y del tercer término. Raíz cuadrada de m al cuadrado es m. La raíz cuadrada del último término es igual a 1. Raíz de 1 es 1. Tomamos el signo del segundo término. Bueno, asociamos el paréntesis al resultado de las raíces, y estas se separan por el signo del segundo término. En este caso es más, como vemos acá. Ahora lo multiplicamos por sí mismo, o se eleva al cuadrado. Esto solo diciendo que estamos multiplicando el término que vale más m más 1, multiplicándolo por el mismo. Podemos expresarlo así, pero es mejor expresarlo de esta forma. Y vamos a encontrarlo más común acá. Esto más que solo escribir de más. Y al desarrollar esto encontraríamos que sería el término al inicio, este de acá. Ahora bien, nos presentamos con este caso. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. La raíz, vamos a empezar por puntos. La raíz cuadrada de a al cuadrado. Saben que aquí hay un 2, entonces se nos elimina, nos eliminamos este con la raíz, solamente nos quedan a. El último término, b al cuadrado. Entonces raíz cuadrada, como decían los pasos del primero y el último término, de b al cuadrado, nos eliminamos esta. Entonces aquí es igual a b. Entonces ya tenemos los dos términos. Tomamos el signo del segundo término, o sea, de en medio, a más b. Podemos expresarlo esto dos veces, pero como les digo, esto solo es escribir a más, viendo que me tarda mucho más yo acá. Podemos escribir solo a más b al cuadrado, a más b, perdón, todo elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta de acá. Como ven, esto es simple, solo de identificar, tanto puede estar desordenado, o sea, el primer término al final o en medio, pero solo es desordenado. Y donde encuentre un múltiplo de 2, ahí sería el segundo término. Vamos a ver el otro ejemplo. Y aquí está el cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Entonces, aquí está ordenado ya. Identificamos el primero y el último término. Serían x cuadrado y al cuadrado. Igualmente identificamos nuestros términos de en medio, que sea un múltiplo de 2 también. Raíz de x al cuadrado, x, raíz cuadrada de y al cuadrado, el último término, es igual a y. Entonces nos dice que vamos a tomar el signo del segundo término, en este caso es menos el último término, sería raíz del último término y. Todo esto elevado al cuadrado. Y esta es la respuesta. Debe ser sencillo y fácil, debe ser ordenado o lo podemos ubicar. Y así lo buscan como comprobación de que si estamos bien o no, vamos a realizar lo que tenemos acá al inicio. Vamos a realizar el cuadrado del primero. Siempre tienen raíz cuadrada. El segundo término vamos a sacar el doble producto y vamos a sumarlo todo. Vamos a comprobarlo acá con esto. Es decir, primero el cuadrado, x elevado al cuadrado, menos el signo de en medio, el doble producto del primer término por el segundo, es decir, 2 por nuestro primer término por nuestro segundo término. Ocupo paréntesis para que se denote la multiplicación, más el cuadrado del segundo término, perdón. En este caso sería más y al cuadrado. Entonces, acomodando igual x al cuadrado menos 2
x por y más y al cuadrado. Como ven, este término es igual al que tenemos al inicio de la expresión. Entonces hemos hecho correctamente el factoreo. Vamos a realizar este otro factor. Tenemos que, bueno, este ya está realizado, solo vamos a fecharlo aquí. 4x al cuadrado menos 12xy más 9 al cuadrado. Raíz del primer término, sacamos acá, raíz de 4x al cuadrado, raíz de 4, 2, cuadrada de 2, de 4, 2, perdón. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo del segundo término menos raíz del segundo término. Raíz cuadrada. Tenemos raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de y al cuadrado, y. Y todo esto término elevado al cuadrado. Sencillo, ¿eh? Ahora bien, vamos a realizar este de forma rápida. Nuestro primer término al cuadrado. Sacamos al cuadrado, raíz de a al cuadrado, tenemos a. Nuestro último término, 25. Raíz cuadrada de 25, por si podemos explicarlo, digamos que yo no me puedo la raíz cuadrada de 25, no sé, pero yo sé que este tiene un elevado, podemos expresarle un factor de 5 elevado al cuadrado, porque sí sé que 5 por 5 es 25. Entonces, aquí se me elimina el cuadrado con este. Es como que tengamos este raíz de al cuadrado. Es lo mismo acá. Finalmente, la base, el exponente se elimina con la raíz. Solamente nos queda 5. Entonces, vamos a plantear la solución. El primer término, tomamos el segundo signo. En este caso es menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Y esta es la respuesta. Igualmente, si queremos comprobarlo, lo desarrollamos. De igual forma, identificamos nuestra raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada de a cuadrado es a. Está ordenado, como pueden ver. Recuerden ver eso porque siempre me pido la carrera ahorita. 144 m a la cuarta, x a la cuarta. Podemos ver que este es menor término que este. Es decir, que si le queremos sacar raíz cuadrada, nos complementa más este. Entonces, raíz cuadrada de 144 sería 12. Raíz cuadrada de m a la cuarta sería m al cuadrado. Recuerden que cuando tenemos una raíz, es como que si es cuadrada, es como que tenemos un término expresado a la 1/2. Entonces, raíz cuadrada de x a la cuarta también nos daría x al cuadrado. Tomamos el signo del segundo término, en este caso es menos, y todo lo elevamos al cuadrado. Y finalmente tenemos acá nuestra respuesta. Como ven, sencillo y fácil de identificar solo de hallarle la práctica y listo. Y igualmente tenemos el caso especial del tren. La única diferencia es que son términos en paréntesis agrupados. Este es nuestro segundo término y este es nuestro tercer término. La diferencia es que aquí se ve que a es a menos b al cuadrado, pero como está elevado al cuadrado, esta expresión, por ende sabemos que es nuestro segundo término elevado al cuadrado. Y aquí podemos ver un doble producto del primer término y el segundo término. De igual forma se realiza. Vamos a ver este rápido. A más 1 al cuadrado más 2 factor de a más 1 factor de 2a menos 3 más 2a al cuadrado. Vamos a ver que este es un término al cuadrado, este es otro término al cuadrado, entonces sacando la raíz tanto de este es a más 1. Tomamos el signo del segundo término, en este caso es más, aquí lo vemos, igual forma raíz de este otro término, de a 2a menos c al cubo. Finalmente, como tenemos todo en término sería elevado al cuadrado, nos queda a más 1 más 2a menos 3. Simplificando términos, 2a más a, 3a, y 3, 1 menos 3, menos 2, todo elevado al cuadrado que tenemos. Vamos a pasarlo al caso 4, ya que ese solamente es especial, que es raramente que lo encuentren. No sé si tienen dudas al momento, una, dos o una, por lo menos, para... Yo tengo Sí. dudas.
acerca de un trinomio cuadrado perfecto. Siempre el primer término y el tercero van a estar con signo positivo. Sí, como leímos al inicio, la teoría, por así decirlo, aquí cómo vamos a reconocerlo. Siempre son tres términos, el primer término y el tercero siempre son positivos y tienen raíz cuadrada exacta. Y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. El segundo término sí, el signo puede ser más o menos, pero sí es identificar que tanto el primero como el tercero sean positivos. Y si no, el factor común, pero es raro que hay en eso. Que hay alguien más, si no, continuamos. Yo en el otro ejercicio que puso, en el de 144. ¿Sí? Sí, sí. Digamos, cada vez que esté mayor o elevado, esa es la que vamos a agarrar para sacarle la raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, así es. Que tenga mayor potencia, por así decirlo. Porque puede estar acomodado, pero si se fija en este término 24, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 24? No es exacta. Entonces no podría ser ese nuestro término, por así decirlo. Sí que tomamos el que son mayor potencia. Ok, pero si en este caso fuera mayor potencia en la que está en medio, esa se agarraría, ¿verdad? Si estuviera desordenado el término acá, sí, sería ese, pero no puede ser mayor potencia el que está en medio. Eso lo de acomodarlo. Ah, ok. Gracias. Entonces, pues, bueno, pasamos al caso 4. Profe, ¿Sí? Bueno, continuamos el caso 4 entonces. Diferencia del cuadrados perfectos. Este es como continuación del anterior. Viene en la misma base prácticamente. ¿Cómo vamos a reconocerlo esto? Siempre son dos términos, solamente dos, que tienen raíz cuadrada. Siempre es una resta. Entonces, están los dos puntos. Dos términos, uno, dos, y están siempre presididos por una resta. Y su raíz cuadrada tiene que ser exacta. ¿Cómo vamos a factorizar esto? Abrir dos pares de paréntesis, uno con signo menos. O sea, vamos a abrir dos pares de paréntesis, uno con signo menos y el otro con signo más. Sacar raíz cuadrada del primero y del segundo. Repetir lo mismo en los dos paréntesis. O sea, vamos a poner la raíz de ambos términos tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Vamos a verlo acá. Vamos a factorizar 1 menos al cuadrado. 1 porque ejemplo fácil, raíz de 1, 1, igualmente todo lo que lleva él. Entonces, extraemos la raíz cuadrada del primer y segundo término. Entonces, tenemos raíz de 1, 1, raíz cuadrada de al cuadrado, Segundo, abrimos dos pares de paréntesis. Nuestro primer par, nuestro segundo par. Aquí puede ser más, menos, pero puede ir al revés, puede ser menos acá o más acá, pero eso no importa. Ustedes deben tener en cuenta que sí tienen que ser uno más y uno menos. Y de respetar el orden como van escritos los términos en sí. Primero el 1 y luego el A. No vamos a poner A más 1 ni 1 menos A, porque sería otro resultado completamente diferente. Entonces, teniendo las raíces de este, solamente colocamos los dos paréntesis, colocamos un signo más y un signo menos, y adentro tanto la raíz del primer producto como la raíz del segundo en ambos términos. Fácil y sencillo sería identificar y igualmente realizarlo. Como otro ejemplo, sacamos la raíz de cuadrada del primer término, sabemos que es A, la raíz cuadrada del segundo término, sabemos que es B. Ahora bien, abrimos nuestros dos paréntesis, uno con signo menos y uno signo más. Como les digo, esto es indiferente, sea el primero positivo, sea el segundo, pero que sí tienen que ser uno de cada uno. Y colocamos las raíces de cada uno en nuestros paréntesis, A menos B, respetando siempre el orden en que van, y igualmente en el segundo término, A menos B, A más B, perdón. Y eso es todo el procedimiento. Ahora otro ejemplo, 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Raíz cuadrada del primer término, 2x, raíz cuadrada del segundo término, 3y. Siempre recuerden que hay un signo menos. Si no lleva el signo menos, es decir, que no es este el caso 4 o puede que sea otro muy diferente.
Entonces abrimos nuestros dos paréntesis, en este caso primero más, luego menos, colocamos simplemente los términos de las raíces en ambos paréntesis. Sencillo y rápido. Ahora este solamente se puede apreciar, los puse porque vamos a empezar que ya una división y que cómo va a ser, complicado de todo, o cómo vamos a proceder acá. Pero recuerden que lo único que necesitamos hacer es sacar las raíces tanto del primero y del segundo término. Es decir, que nuestro primer término todo es x al cuadrado sobre 25, no importa lo que haya abajo, o donde esté la variable, porque finalmente tenemos una raíz exacta. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 25, 5. Signo menos, como siempre, tiene que ir en este caso. Ahora bien, nuestro segundo término, tenemos la variable abajo, vamos a decir, pero como pusimos aquí, o todo eso, pues de la misma forma, solamente sacamos la raíz de ambos términos, tanto el de arriba como el de abajo. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 6 sería y al cubo. De y a la sexta sería el cubo. Igualmente al final abrimos nuestros dos paréntesis, unos signos más, unos signos menos, y colocamos nuestros términos, tanto en el primero como en el segundo, las raíces de los encontrados anteriormente, siempre respetando el orden. Esto sí, tengan en mente, no vayan a ponerlo revésado, porque va a ser diferente. Ahora este ejemplo para poderlo resolver. Tenemos dos términos y un signo negativo. Podemos significar que sería el cos de 4. Raíz de 100 va a ser igual a 10. O de otra forma, si lo quieren, si no saben, recuerden que no sé cómo me acuerdo cuánto es raíz de 100, entonces expreso 10 al cuadrado, porque sé que aquí se me va a ir este 2 con la potencia. Realmente nos queda bien. Nuestro segundo término es x al cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado por y a la sexta. Esto es igual a raíz de x al cuadrado, siempre nos queda x, raíz cuadrada de y a la sexta y al cubo. Y este es nuestro segundo término. Ya tenemos los dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Abrimos nuestros dos paréntesis. Ahora, ¿qué para este espacio? En uno colocamos más o menos, como les digo, diferente, pero que siempre vayan alternados. Primer término, raíz de 10. Este segundo término es x al cubo. De igual forma, en el segundo paréntesis, y es x al cubo. Comprenden ustedes. Y esta es la respuesta. Como ven, fácil y rápido. Vamos a otro ejemplo rapidito. Solo marcamos acá. Tenemos la raíz del primer término. Sería 1/2. La raíz del segundo término sería 3a. Entonces la respuesta, abrimos los paréntesis. Ponemos signos más y menos. Y nuestros dos términos, tanto en el primer paréntesis como el segundo. Siempre respetando el orden. Primero 1/2 y segundo el segundo término. Y eso es todo. E igualmente tenemos un caso especial en el 4. Como la mayoría de los casos anteriormente vistos, lo único especial es que un término era entre paréntesis. Pero como les digo, siempre que llegue al cuadrado, todo ese término, o sea, sería nuestro tanto como primer término o último término, pero respetando el orden. En este caso, nuestro caso especial, digamos, es a más b al cuadrado. ¿Cómo vamos a factorizarlo? Abrir dos pares de corchetes de igual forma, uno con menos y el otro con más, indiferente. Sacar la raíz cuadrada de los dos términos, repetir lo mismo en los dos corchetes. Eliminar paréntesis y reducir términos. Aquí solo vamos a reducir lo que se pueda. ¿Por qué? Porque aquí en este primer ejemplo tenemos que... está mal aquí. Es al cuadrado. Entonces tenemos que nuestro primer término es a más b al cuadrado. O sea que sacamos raíz de a todo el paréntesis. Recuerden, no vayan a sacar o tomar en cuenta solo lo de adentro, sino que todo está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque así sabemos que la raíz de cuadrada de a más b, todo elevado al cuadrado,
simplemente es a más b. Nuestro segundo término podemos ver que es c al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de qué chueco. C al cuadrado va a ser igual a c. Ya tenemos nuestro término 1 y término 2, por así decirlo. Entonces vamos a agregarlos. Primero término a más b más c. Vamos a poner corchete porque sí, aquí me fui mal. El primer signo pongo más y el segundo signo pongo menos. Nuestro primer término es a más b. Entonces aquí pongo a más b. Y nuestro segundo término es c. Entonces nos queda c. Entonces habiendo aquí, o que haya posibilidad que los términos se reduzcan, pero en este no es el caso. Aquí sí vamos a poder ver si hay reducción de términos. Tenemos nuestro primer término, sería raíz de 49, factor de x menos 1 elevado todo al cuadrado, menos 9 factor de 3 menos x al cuadrado. Bueno, ver la diferencia es que aquí esta variable está en paréntesis junto con otro término elevado al cuadrado, pero de igual forma solamente se extrae la raíz de, de cada uno. Raíz de 49 tenemos que es 7. Raíz de x menos 1 al cuadrado, como les digo, todo se eleva, toda la raíz de la base, que en este caso es x menos 1, solamente nos queda x menos 1, menos, recordando que es el signo menos y el signo más. En este caso, estos son nuestros dos, aquí no usamos paréntesis porque serían más operaciones, sino que usamos corchete. Tenemos estos dobles, que representan nuestro paréntesis en los casos normales. Entonces, nuestro primer término, tenemos que es 49x menos 1, todo elevado al cuadrado. Nuestro primer término es 7 factor de x menos 1. Nuestro segundo término tenemos que es 9 factor de 3 menos x al cuadrado. La raíz de todo esto sería 3 y la raíz del paréntesis es 3 menos x. Solamente nos eliminan el 2. Entonces tenemos nuestro primer término y nuestro segundo término. Entonces los colocamos cada uno dentro del corchete, presidido de signo menos y signo más, y ya lo tenemos solucionado. Pero como quiero simplificar términos, aquí podemos eliminar los 7 por x, 7x, 7 por menos 1, menos 7, menos 3 por 3, menos 9, menos x, perdón, menos 3 por x, menos x, más 3x. Igual forma acá, 7 por x, 7x, 7 por menos 1, menos 7, más 3 por 3, 9, 3 por menos x, menos 3x. Y aquí reducimos términos, 7x más 3x nos da 10x, menos 7 menos 9 nos da menos 16. Menos 7x, el segundo término, perdón, menos 7x, perdón, 7x menos 3x nos da 4x, y menos 7 más 9 nos da 2. Finalmente esta es la respuesta ya simplificada. Y aquí vamos a resultar este rapidito, que tenemos que nuestros dos términos, sacamos raíz cuadrada, tenemos que raíz cuadrada de m menos n todo elevado al cuadrado es m menos n, y raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, abrimos corchete, paréntesis, m menos m, nuestro primer término, vamos a colocar aquí más, nuestro segundo término, corchete, recuerden que es lo mismo, es m menos n, que la diferencia que como pusimos más va a ser menos esta vez, menos 4. Y esta es nuestra solución. Aquí solamente es casos especiales, combinación de los casos 3 y 4. Igual forma, solamente van a identificarlo o agrupar términos. Vamos a verlo. Son 4 términos, 3 de ellos tienen raíz cuadrada. 1, 2, 3. Vamos a agruparlos. A veces son 6 términos, 4 de los cuales tienen raíz cuadrada. Es de identificarlos como estamos. En este caso, en el ejemplo a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos c al cuadrado. Tenemos 3 términos con raíces cuadradas. En el segundo ejemplo tenemos a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos x al cuadrado. Más 2xy menos y al cuadrado. Como ven, son 4 términos que tienen raíz cuadrada exacta.
¿Cómo vamos a factorizarlo? Este es caso especial solo para ayudarlo en dado caso tengamos un término muy amplio o grande para poder identificar. Cuando son 4 términos forman un trinomio cuadrado perfecto entre paréntesis y factorizar por el caso 3. El resultado factorizar por el caso por el caso 4 especial. Este es para el caso de 4 términos y en el caso de 6 términos formar 2 trinomios cuadrados y factorizar por el caso 3. El resultado factorizarlo por el caso 4. Vamos a ver el ejemplo. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado más c al cuadrado. Vamos a agruparlo. En este caso podemos ver que son dos, es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque en el primero y tercer término tienen raíces exactas. Y podemos ver que en el segundo término hay un doble producto tanto el primero como el tercero. Que solamente hay que tener cuidado de identificar los términos. Y finalmente podemos ver que nuestro segundo término ya para el total es el cuadrado. Entonces factorizamos el primero, ya lo tenemos acá, a más b al cuadrado, utilizando el caso 3, cuadrado perfecto. Y aquí solamente utilizamos el caso 4 especial, cuando tenemos todo un término elevado a nuestro cuadrado. Abrimos corchet, sacamos la raíz de ambos términos. Sería a más b al cuadrado, la raíz de esto solamente es a más b. Y nuestro segundo término es la raíz de c al cuadrado, solamente c. Ubicamos menos y más y colocamos tanto el primero como el segundo corchete, ambos resultados. Finalmente simplificamos o sacamos de los paréntesis y tenemos el resultado. Igual en este caso, a al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado es igual a al cuadrado menos x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Entonces agrupamos, aquí está agrupado al cuadrado nuestro primer término. ¿Por qué? Porque es independiente de todo esto. Debemos identificar que tendría que tener una letra completamente diferente a lo que tenemos acá. El segundo término nos indica que es un cuadrado perfecto, entonces factorizamos raíz del primero, raíz del último, pues seguido por el signo más, que es el signo de acá, y todo elevado al cuadrado. Utilizamos el caso 4 especial, es decir, sacamos la raíz del primer término, raíz de a al cuadrado es a, y sacamos la raíz del segundo término. X más y, todo elevado al cuadrado, solamente es x más y. Abriendo corchetes y colocando ambos términos. En ambos corchetes, uno con signo menos y uno con signo más. Y eso solamente simplificamos. Ese caso solamente es como les digo para especial. Y aquí terminamos. No sé si tenemos preguntas o algo. Profe, yo una pregunta rápida. ¿Sí? ¿Qué te parece? En los casos especiales, no sé si puede poner el último ejemplo. Sí, Ok. sería ese. Sí. Digamos, cuando esté, digamos, A2 enfrente o digamos, al principio o al final, de eso va dependiendo de cómo voy a formular la verdad. Sí, así es. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que va a ser completamente diferente un término de lo demás. Como podemos ver en el primer ejemplo tenemos a al cuadrado, ab y b al cuadrado. Y de último tenemos una c. La c es diferente a todo lo primero. Igualmente en el segundo ejemplo tenemos primero a, luego tenemos x y luego y. Podemos ver que es completamente diferente tanto el primer término como del segundo. Pero, o sea, para especificar, digamos, cómo sé que es el caso 3 o caso 4 en especial, ¿cómo sería más o menos? Porque en esa parte no lo he entendido muy bien. Aquí vamos a verlo, cuando dice cómo reconocer. Son 4 términos, reconocemos verbo. Vamos a nosotros, tenemos una expresión, y en ambos veamos, tenemos 4 términos o 6 términos, pueden ser. Y vamos a probarlo, digamos ahí. Este tiene raíz cuadrada exacta, este también y este también. ¿Ve? Entonces ahí vamos dándonos o guiándonos que va a ser un caso especial. Porque viendo los anteriores 4 casos, en ningún momento hemos visto que tengan más de 4 términos, excepto el factor común, ¿verdad? Que ese sí es un factor común de todo, pero todos llevan en común ciertas cosas. En este caso no.
solo podemos ver que son 4 términos y podemos identificarlos que si todos tienen raíz cuadrada, entonces ese es un caso especial, o combinación del 2 y el 4. No sé si ahí te ayuda esto, ¿no? Ah, sí, 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 ya me sacó de la duda. Gracias. Sí, bueno, Yo tengo una duda. sí, En el ejemplo 2 del caso especial 3 y 4, no sé si lo podrías poner, por favor. sí, Sí, ese. Tenemos, por ejemplo, tenemos a al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado. Luego sí. al otro lado en la igualdad ya me aparece como signo más la y la x. ¿Por qué cambia de signo? Así. Porque como ya tenemos identificado que es un caso especial, Ajá. en el que no puedo borrarlo. No, ya no puedo borrar. Ya tenemos identificado que es un caso especial. Entonces, yo sé que este segundo término, lo que es menos x al cuadrado menos xy menos y al cuadrado, me corresponde a mí lo que es el caso 3, un cuadrado perfecto. Y cuadrado perfecto, sabemos que todos los términos son positivos. Perdón, Sí. el primero y el último El término primero son y el positivos. tercero. Ajá. Entonces, por eso sacamos factor común el menos, agrupándolo. Oh, ya, el factor común de los signos. Sí, es que aquí lo manché, ya no lo puedo borrar en este momento, no se me Hoy sí olvida. hoy sí ya lo entendí. Gracias. Solo eso. Bueno, Bueno, gracias.